buenas noches, bienvenidos a Peña de Mujeres, un nuevo sábado para hablar un poco de lo que fue esta última semana, este último fin de semana con el resultado de una elección que cambió o que va a cambiar completamente el destino político de lo que es esta provincia. Realmente un cambio. Absolutamente. Cambio. Sí. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Mili, Tenemos que hablar de Me va. A Mili le va, bueno, estamos ahí. Nico, Y estamos procesando el cambio. Lucho, vos. Contundente. Contundente, vamos ¿no? a decirlo. No tan sorpresa, porque ya la Paso había anticipado un poco, pero algunos números... Sigue la inercia, decimos. Sí. La gente quiere un cambio, eso está como bastante claro. Uh-huh. Ahora, si ese cambio después va a ser para bien o para mal, ya veremos más adelante. Y vamos analizando un poco como hablaba hoy un poco antes de arrancar, Nico, para hacer un análisis por área o por poder, digamos, por o categoría. Por candidato, con categoría. Arranquemos por gobernador. Bueno, ¿qué cambio? En primer lugar, tenemos que ver un poco qué fue lo que pasó y qué es lo que se viene, cuáles son los escenarios posibles. Digamos. Lo que pasó es que la noticia más importante es en realidad el 40% que no fue a votar, el 38% que no fue a votar. Sobre ese 38% que no fue a votar, el resto son los votos que se distribuyen en un 70% prácticamente, en un casi 60% sí. para el candidato Maximiliano Puyaro. O sea, 1 millón de votos. Un palo de votos. Un palo de votos. Ese palo de votos que tiene, si vos sumás los votos que sacó el Frente Progresista en el 2019, más los votos que sacó José Corral en el 2019, te da el 1 millón de votos que sacó Maximiliano Puyaro el domingo pasado. O sea, se repite la tendencia, los mismos votantes siguen la misma línea. Es la misma cantidad de votos. Entonces, es decir, lo que permitió el triunfo del gobernador Perotti en 2019 es la división de la oposición. Y lo que permite el triunfo de Maximiliano Puyaro es la estrategia de unidad a la cual se agrega un 38% de personas que no fue a votar. Aún así, aún suponiendo que todo ese 38% hubiese ido a votar y hubiese votado por una sola opción, por decir el peronismo, aún así hubiese perdido. O sea que la estrategia del Frente de Frentes, por lo menos en política electoral, exitosa para la provincia de Santa Fe. Absolutamente, y hay un diagnóstico que con el diario del lunes ahora nos hacemos todos los analistas, los grandes sociólogos, los grandes politólogos, pero la verdad es que a esta altura ya es una verdad de perogrullo, pero no sé, imaginado, pensado, dicha a mediados de 2020 era una apuesta fuerte. Bueno, ¿quién inventó a Maximiliano Puyaro? Digamos. Bueno, la noche de los operadores políticos fue el domingo, porque... Bueno, pero lo que quiero decir es que antes de diciembre del 2019, Maximiliano Puyaro medía en donde más 15 puntos. A mediados del 2020, Maximiliano Puyaro era mucho más conocido. Entonces tenía una persona con voluntad de poder, con voluntad de ganar, con ganas de ganar, y un oficialismo que de alguna manera también contribuyó a su derrota. A levantar una figura, digamos, ¿no? La temática de la inseguridad ahí cumple un rol muy importante. Pero es mucho más complejo. No estoy hablando de la problemática, sino del issue, digamos, del insumo del cual se vale una gestión de gobierno para generar un discurso adversativo en relación a otros candidatos. Sí, y teniendo en cuenta que quien gana, Maxi Puyaro, que realmente la elaboró, generaron un frente que me parece, con profundo diálogo, logró reunir, tuvo algunos, como fue el caso de que acompañó la campaña dos personas que creo que arrastraron tremendamente, como fue Silvina Cian, o como fue quien ganó la intendencia, que después vamos a desarrollar, el Monopoletti, que fue tremendo, y creo que eso también sirvió para el arrastre. Pero lo que llama la atención es que Maxi Puyaro en un momento fue absolutamente cuestionado porque había sido el ministro de Seguridad en el gobierno anterior, sí, donde en algún momento se presentó inclusive hacia adentro de su propio frente o con algunos personajes participando del frente, en una relación inclusive
hasta con parte del narcotráfico. Gente Bueno, es que Cuestionó eso su vínculo con el narcotráfico Sí, sí. y hubo incluso investigaciones al respecto. Y después, bueno, la denuncia de su competidora en la interna, digamos, de Carolina Lozada en su momento, que en el medio del furor de la campaña quizás se fue un poco de boca, por decirlo de alguna forma. y que Pero independientemente de si no sea lo verdad afectó. o no, no afectó absolutamente No. nada. Sí, No, como no. hay que decir eso, que la verdad que los carpetazos fueron absolutamente inútiles en esta campaña. Y yo me quedé pensando, digo, ¿cómo creció? ¿Cuándo se inventó Maxi Puyaro? Y digo, me acuerdo de la interna con Lozada en el 2021, que la perdió, pero la perdió hasta, o sea, fue muy competitiva esa interna. Y también, digo, me parece que celebro, si se puede celebrar algo, que ganó, digo, un político, Claro. un cuadro, un militante Claro, de toda la vida, que a diferencia de lo que vos decís, de outsiders, que en otras categorías lograron juntar un montón Sí. de Claro. votos. Dos cosas más que me parece muy importante señalar. Uno, en la elección del 2021 Maximiliano Puyaro perdió y ahora es el próximo gobernador. Dos, Clara García sacó 10 puntos, ahora sacó 33. Es decir, es impresionante también cómo la matemática electoral, en política 2 más 2 da 3 y 5 y nunca 4. Sí, y bueno, la importancia de los armados, más allá de los candidatos también y de las De allí figuras. la importancia de la estrategia de la unidad, que es la que garantiza el éxito porque permite reunificar los votos, y esto es mi aporte, una opinión, puedo estar como siempre muy equivocado, el mal diagnóstico de origen. Porque ¿por qué gana el peronismo en el 2019? Porque la oposición estaba dividida y se valió de la promesa de campaña para para jugar políticamente. Y jugó bien y por eso ganó. Y también vemos, digo, del otro lado, un peronismo Diezmado, fragmentado, donde balcanizado. muchos de los candidatos que iban, digo, en la lista que encabezaba el gobernador actual, digamos, Omar Perotti, ni siquiera lo militaron, digo, no Claro. subían la cara, que en el marco de boleta única necesitas que la gente vaya y vote la cara que te aparece, y no estaba, y en ese marco, digo, bueno, abonó todo a que el resultado fuera el que... Mira, Sí. el resultado creo que marca claramente cuáles fueron los errores o sea, esto no es casualidad. No, hay Este resultado no Se es mezclan casualidad. errores de gestión con errores políticos, digamos, del armado político electoral propiamente hablando. De Y yo campaña. creo que, sí, De campaña. y de ahí la campaña electoral y todo lo que se vio, digamos, nadie sabía ni quién era Lewandowski, no había un cartel pegado en ningún lado, digamos, la gente... Perotti lo desplantaba cada vez que podía, dejaba de ir al acto, no iba a los debates, o sea, no hubo un acompañamiento del gobernador de quien era en teoría su candidato, y se priorizó su propia candidatura a diputado, digamos. Eso se vio en la calle, se vio en la campaña, se vio en la militancia, y por el otro lado decía la figura de los armadores, digo, cuando Puyaro da su discurso de victoria, que celebran todos sobre ese escenario, él invita a subir a Felipe Mingli, que es la figura del radicalismo, un senador histórico, la figura del radicalismo que lo apadrinó a Puyaro y que hizo o contribuyó en gran medida a este gran Al armado, a frente. esta gran victoria del radicalismo, que por primera vez se lleva el gobernador, la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de los senadores, y ganó en casi todos los y departamentos. y las ciudades más grandes. Más grandes. Sí. Termino con esto para redondear la idea y de última después pasamos Sí, a la sí, nota y por eso. seguimos al final del programa, pero no solo que llega, no es nada menor lo que dice Lucho, porque después de 60 años vuelve el radicalismo, vuelve con toda la fuerza, vuelve con todo el poder, le dan los números para reformar la Constitución Nacional, eso va a ocurrir, es posible que la Constitución Provincial, es posible que haya Puyaro por 8 años, y ya hoy mismo es un candidato presidenciable. Dentro de 4 o dentro de 8. Y es el radical con más cantidad de votos de la República Argentina. Es el radical que en este momento maneja su partido. Un partido que viene desde la década del 90 diezmado, con un paulatino desencantamiento de sus bases, que se agudizó en el 2001 y hoy encuentra en el ave fénix del domingo un resurgir que inaugura un nuevo ciclo político en la vida del radicalismo, en la historia de la provincia de Santa Fe, y no sabemos qué va a pasar y cómo esto va a desencadenar en el rol que Santa Fe va a ocupar en la política nacional dentro de un par de años. Buah,
Vaya, mira vos. Bueno, Tesis, la tesis. sí, tal cual. Vamos a ir un cortecito, arrancamos con, tenemos hoy a Beatriz Ringa, que pertenece a de la Asociación Conciencia. En un ratito la tenemos una nota con ella y bueno, nos vemos en un ratito. Ya venimos. Bueno, volvimos el corte enseguidita y estamos con nuestra querida Beatriz Ringa. ¿Cómo andás? Muy bien. Bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a presentarla, ya creo que ya a esta altura ni necesita presentación, pero Beatriz es secretaria de actas de la Asociación Conciencia. Sí. ¿Mm? Y participa también en la mesa de diálogo santafesino, un espacio tan interesante. ¿Cómo va? Muy bien. Qué lindo que me hayas visitado, sobre todo para que me digas en principio que arranquemos con qué te pareció el resultado de esta última elección que fue tan contundente y de tanto cambio acá en nuestra Santa Fe. ciudad. En Santa Bueno, Fe. los cambios son necesarios, ¿no es cierto? E incluso cambio de hombres, cambio de entornos. Yo normalmente tengo esperanzas, trato de buscar lo mejor que nos pueden ofrecer. Entiendo, ¿no es cierto?, de que hay en la gente mucha preocupación por temas determinados como es la economía, ¿no es cierto?, que pega muy fuerte, pero también tenemos otros temas que son atemporales como es la educación, la cual no se puede abandonar. Todo el mundo se llena la boca diciendo que se necesita educación, pero en realidad en la cancha se ven los pingos, ¿no es cierto? Cuando vos estás con gente que debía hablarte cuáles son los proyectos de educación que van, no los expresan. No sé si es que como argentinos somos tan mediáticos que esperamos a ganar para empezar a desarrollar proyectos. Y sobre todo con un mundo, o sea, es un mundo diferente, con un avance tecnológico brutal, con un avance en la tecnología en todos sus espacios, con lo cual en educación no deja de ser menos, con otra propuesta educativa que hoy los chicos necesitan y quieren percibir. Yo creo que una modalidad de la histórica de antes, de un estudio a través de me parece que esos procesos es como que no van más y a los chicos ya ni siquiera les atrae, digamos. Bueno, yo estoy convencida, ¿no es cierto?, de que no puede basarse, ¿no es cierto?, en los TIC informáticos que nosotros tenemos y le estamos ofreciendo a los chicos. El chico necesita la vinculación con el docente. Y la escuela hoy ha perdido los jardines de infante, como ser que yo trabajé tantos años, ha perdido el formar hábitos en los chicos. Y formar hábitos en las criaturas es una ley de machaque, porque el hábito se forma cuando vos lo repetís todos los días de la misma forma. ¿No es cierto? Así es. Y lo otro, en la educación, en la parte de enseñanza primaria, ¿no es cierto? Observo, y en la secundaria, porque nosotros con Conciencia hicimos un programa de 3 años, lo manejé yo, que se llamaba De la escuela a la familia. Abarcábamos 15 chicos en una escuela que tenía repetidores, 15 chicos de 7º y de 8º año. Y cuando estaba, ¿no es cierto?, la otra ley de educación. Nos encontrábamos con que no sabían leer y no sabían las operaciones básicas. Entonces propusimos, ¿no es cierto?, nosotros a la directora de la escuela contratar profesores de matemática o profesoras, ¿no es cierto?, de matemática y de lengua, que eran las falencias esenciales. Y ella nos dijo, no, acá tienen que traer maestras normales nacionales porque son las únicas que saben alfabetizar. Y estos chicos lo que necesitan ser alfabetizados. Hicimos eso y en 2 años sacamos grupos
de chicos que eran increíbles, no sabíamos que podían tener tantas capacidades, ¿no es cierto?, no desarrolladas. O sea, O sea que este es un mundo de oportunidades. un mundo de oportunidades. Nada más claro que desvanezca por ahí algunos conceptos sobre meritocracia Sí, y sí. poner esto en igual, sabiendo, bueno, un ejemplo clarísimo. Quiero que me cuentes un poco cómo es este encuentro de Uniendo Metas. ¿De qué se trata Sí. esta propuesta que me pareció lindísima? Contame un Bueno, poco. yo no intervengo este año, salvo en la parte de tesorería y de secretaría, en conciencia. Siempre está. Bueno, pero no quiero ponerme, no quise, no es cierto, ponerme ese programa, porque nosotros tenemos una persona muy valiosa al frente, que es María Cecilia Cuchet, que es doctora en educación y que ya tiene una antigüedad de, no sé, calculo 12 años haciendo estos programas. Sí, la vamos a tener en la radio el jueves, ¿no? Hoy no Sí, podía sí, venir sí. tampoco. Es un programa muy interesante. Nace, ¿no es cierto?, cuando un investigador argentino va a las Naciones Unidas y piensa que la única forma de explicarle a un adolescente, porque tratamos con chicos de 15, 16, 17 años, enseñarles cómo trabaja un organismo es hacer un juego de simulación. Y eso es. Juegos de rol. Claro. Perfecto. Es lo mejor para los chicos, me parece que es súper interesante, súper entusiasmo. Sí. Y llevan la agenda siempre de Naciones Unidas en todos los espacios. Sí, hacemos una selección de Ajá. temas. Nosotros el último encuentro lo hicimos con 600 alumnos, que fue demasiado. Entonces, este año, sí, desde Conciencia Central se pidió que no pasemos de los 250, porque al final de los programas se hace un encuentro en Buenos Aires. No podían manejar 7, 8 mil chicos, ¿no es cierto?, en esos encuentros. ¿Y cómo se seleccionan estos 250 chicos? Suponemos que ese sea el número. ¿Cómo se seleccionan? No, nosotros mandamos ¿O es voluntario? ¿Cómo es? Nosotros mandamos a las escuelas la invitación para participar en el programa. ¿Públicas y privadas? Sí, a todo el mundo. A todas, bien. Y nos encontramos a veces que demoran en las respuestas porque no se ponen de acuerdo la dirección de la escuela con el docente que tiene que ser tutor, porque quiera ser o no, el docente emplea más o menos alrededor de 60 horas para preparar a los chicos. ¿Y esas 60 horas adicionales al docente, hay alguna manera de que se las paguen? ¿Cómo es el tema del reconocimiento? Sí, nosotros damos un diploma, ¿no es cierto?, haciendo constar la cantidad de tiempos y bueno... que sería para su plan de carrera, digamos. Claro, su plan de carrera. A lo mismo que le damos a los chicos un diploma de participación. Perfecto. ¿Cómo se seleccionan? Eso lo selecciona, porque los grupos son de 5, de 7 o de 9 miembros. Bien. O sea, hay escuelas que llevan nada más que 5 miembros. Otras llevan 2, 3 grupos de diferente cantidad de chicos. Van a un sorteo y en ese sorteo se sortean los países que están inscriptos, ¿no es cierto?, en el organismo internacional. Bien. ¿Y son 120? La verdad que no recuerdo, pero sí quiero decirte que los chicos tienen que estudiar desde la situación física, financiera, económica, increíble, social, los conflictos internos y los internos y externos que tiene el país, que tienen que elegir, porque ellos tienen que ponerse la camiseta de cada país, defendiendo lo que cada país plantea dentro de Naciones Unidas. Ahora, yo creo que es fantástico. ¿Sabés más que nada desde qué? Desde el entrenamiento de hacerlos pensar desde la macro, claro, desde el escenario de la condición general, para poder tener un pensamiento crítico hacia adentro en los problemas de nuestro país y locales, porque siempre la cuestión macro influye. Cualquier cosa que pase en el mundo siempre influye sobre, por ejemplo, las economías, como pasó en el caso de la guerra y demás. Sí. Ahora, los chicos, ¿cómo te puedo decir?, trabajan
con disciplinas y además con disciplinas de comportamiento muy estrictas, como se trabaja en el organismo internacional. O sea, ellos no pueden jaranear entre los chicos. Cuando vos entras a la Asamblea General, que por lo general es la más populosa, te asombrás del silencio que hay, el respeto que tienen los chicos. Ellos para hablar levantan el cartel del país que están representando. Y no se vinculan en los momentos de receso que van a las meriendas, a los refrigerios. No, porque no tienen que intercambiar ideas con otros. Por eso hay una situación que se da, que nosotros este año estábamos un poquito problematizadas, porque por lo general se hace un encuentro social con los chicos donde, bueno, te imaginas, son adolescentes, las veces que habrán miroteado unos con otros y no se pueden juntar. Después entonces, se pasan el Instagram claro, ahora, ¿viste? y en ese lugar pueden vincularse. Es muy lindo, la verdad que es una experiencia que ha hecho cambiar la intención de estudiar carreras a un montón de chicos. Pero sí, me encanta, una propuesta hermosa. Bueno, quiero abrir con los chicos, lo tenemos a Lucho Moretti, a Mili Montserrat y a nuestro querido también Nico Cejas, ya los conocés. Al único que no conocías era Lucho. Así que bueno, te abro con los chicos. ¿Quién arranca hoy? No sé si quieren arranco yo. Dale. Bueno, dale. Bueno, como siempre, un placer charlar con vos, Beatriz. Gracias. Nos gusta escucharte. Dos preguntas tengo. Una muy puntual, si hay algún perfil, alguna caracterización de cómo son los chicos y las chicas que participan de este programa de simulación de Naciones Unidas. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres, de qué edad, de qué sectores? No, ellos se postulan. Se postulan, Claro. pero no hay un perfil general. El docente propone, vamos a hacer esto, nos va a tocar tal país y cada uno elige el rol que quiere. Mujeres y hombres. Las mujeres son siempre más, las que se animan más. Un dato interesante ese. Sí, sí. Bueno, mira qué curioso. Y la segunda pregunta es, yo te tiro un dato y conversamos y reflexionamos juntos. La abstención en las elecciones de verdad se da fundamentalmente entre varones jóvenes, estudiantes de sectores populares. La edad que más se repite entre quienes no van a votar es 17 años. Y parecería haber como una especie de ¿cómo decirle?, desafiliación, de poco interés en la política entre ese perfil, entre ese segmento electoral. ¿Qué podemos reflexionar sobre eso? ¿Cómo podemos pensarlo? Yo pienso, hay dos factores. Primero, que ha dejado de recibir una educación ciudadana el joven. E incluso en las universidades, a veces no reciben lo que deben recibir, porque toda la vida las universidades preparaban a los estudiantes para ser líderes en el aspecto en los cuales iban a funcionar. Pero ahora es como que se ha bajado la guardia con respecto a eso. Y después los chicos en la casa sienten como que a los padres no les interesa la política, nada de lo que le puede ofrecer, porque están muy agobiados tratando de resolver el día a día. Porque hace muchos años los padres no hablaban de los problemas económicos delante de los chicos. Se alcanzaba, si no alcanzaba. Pero ahora se ha vuelto moneda común y los niños están extremadamente preocupados cuando los ven a sus padres preocupados. No parece, pero los chicos están angustiados también con toda esta situación. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Ahora, mi visión, ¿no es cierto?, es que todavía sigue siendo importante la cantidad de personas mayores que van a votar. Sí, de hecho la participación de las mujeres adultas mayores es muy interesante. A partir de los 54 años empieza a aumentar la participación de las mujeres. Sí. Y gente que ya no tiene obligación de ir a votar y sin embargo uno la ve. Deber cívico. Deber cívico. Ya enquistado, responsabilidad ¿viste? cívica. Sí. Alguien ha dicho también en el... Hola Beatriz. Sí, hola, ¿cómo buenas estás? noches. Un honor tenerte acá. Alguien en el programa dijo como también qué importante es cuando uno le reclama a sus representantes, a los que en un momento determinado ocupan un cargo público,
que para eso también tenemos que cumplir todos los ciudadanos y las ciudadanas, en ir a votar y en un montón de otras obligaciones cívicas que tenemos, porque si no el vínculo, digo, se quiebra de ambos lados y también es muy difícil si no reconstruimos como esas responsabilidades, después, digo, prever primero qué va a hacer determinado candidato que ya pasa a ocupar un lugar en el Estado, y también, bueno, servir también como ciudadanos y ciudadanas para que se cumplan esas promesas y para que si vemos que alguien no está cumpliendo, no solo con las promesas, sino también con lo que nosotros esperamos que cumpla, digo, con mejorar nuestro bienestar en todo su amplio abanico de temas que eso abarcaría, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras para, bueno, que nos escuchen, que se sienta, digo, la necesidad que tenemos de que se resuelvan nuestros problemas? Claro, yo creo que ahora viene una época, y debiéramos considerarlo importante, en las cuales los ciudadanos tienen que escuchar cuáles son las propuestas reales que van a hacer los gobernantes, porque una cosa es decir, me voy a ocupar de la seguridad, de la economía, pero ¿de qué forma se va a ocupar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los anteproyectos que van a mandar a las cámaras? Y así entender la gente que si hay un candidato que ha sido elegido y les ha prometido el oro y el moro y no lo cumple, ellos a través de sus representantes, que son los diputados y de las provincias los senadores, tienen que gestionar que esa persona entienda que no está haciendo lo que prometió. Qué difícil. Porque no, Pero, ¿Dónde sí, se o vota sea, después? que sincericen los Claro, discursos pero- de campaña. Claro, porque claro. vivimos quedándonos con el discurso de campaña y somos incapaces de increpar a lo mejor a alguien que está siendo totalmente diferente. Porque esa persona puede tener sus motivos para hacerlo, pero que los diga, que no los deja el entorno, que no los deja el sistema, pero que hablen con la gente, así como hablaban cuando se querían postular, que hablen si han fracasado o han llegado a tener éxito. Sobre todo, digo, es complejo pensando en varias cosas. Como vos decías bien, digo, como hay un nivel de desconocimiento sobre algunas cuestiones sociales que, digo, hay una dirigente que dijo falta comprensión de texto y de contexto, y yo creo que por ahí pasa, digo, la economía no es solamente la ley de la oferta y la demanda, digo, nosotros los tres estudiamos ciencias sociales y digo, son fenómenos muy complejos, hay muchas teorías que vienen a responder a esos fenómenos. Uno también, esas teorías, es distinto que las usemos nosotros siendo un país latinoamericano, que se usen en Europa o en Estados Unidos. Y muchas veces, como al mediatizar ciertos temas, también se generan un montón de confusiones. Y a mí, hoy hablábamos antes de entrar, como una preocupación que me genera. Hay algunos programas que van noteros a hacerle preguntas a la gente en la calle y le dicen, por ejemplo, no sé, ¿quién trajo al FMI a Argentina? Cristina y Alberto. ¿Quién plantea, no sé, dolarizar la economía? Que es un planteo muy concreto, uno de los candidatos a presidente, y la gente dice otros nombres, o sea, muy diferentes a los que verdaderamente son quienes tomaron determinada decisión o quienes tienen un discurso en concreto. Y eso a mí me preocupa un montón porque, digo, el desconocimiento que hay sobre temas tan, digamos, sí, y tan centrales también para el futuro de nuestro país. Y en ese sentido, digo, ¿qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, con una idea que circula mucho, que es la de la meritocracia, que se plantea mucho en todos lados, que, bueno, tenemos que bancar la meritocracia porque si vos no llegás es porque vos no te esforzás lo suficiente. ¿Qué opinión tenés sobre esa cuestión? Bueno, yo pienso que no es cuestión de entrar en competencias, ¿no es cierto? O sea, quién es mejor o menor alguno. Porque partamos de la base que nosotros tenemos un conglomerado muy grande de chicos que son mal enseñados y mal aprendidos. O sea, nadie les enseñó, por lo tanto, nadie aprendió. Porque esa es una verdad a la cual tenemos que enfrentarnos. Por eso entiendo que en los barrios, como ser tan populosos que tenemos que tener escuelas que sean totalmente diferentes al conurbano.
Primero debieran ser escuelas técnicas y segundo, escuelas en las cuales el chico esté de la mañana a la tarde. ¿Y presupuesto Sí. habrá para eso? Claro, Es que eso tiene iba a que decir, haber. ¿Habrá para iba a decir, eso? Pero porque- es que en una provincia como Santa Fe, ese presupuesto debe existir porque Santa Fe tiene muchos recursos. Mm. Ha sido una de las provincias que ha tenido superávit durante los 4 años. Sí, O sea, que recursos no nos faltan. Lo que pasa es que están mal distribuidos los recursos. Sí, o sea, digamos, uno de los problemas, por decirlo, de los desafíos de la educación es que es una materia en la cual se es intensivo en personas, digamos. Si vos tenés muchos alumnos y pocos docentes, la educación que vas a recibir va a ser de menor calidad que si vos tenés mayor cantidad de docentes y lo mismo la cantidad de horas que los chicos pasan en la escuela Claro. y qué actividades hacen. Ahora, me parece muy valioso del programa que vos contás de Naciones Unidas, que hablando de la información justamente, que es un programa donde los chicos aprenden a buscar información, a investigar, a discernir qué es cierto de qué es falso, porque tenés que buscar información sobre los países, sobre países que no conocés, que son distintos. Y creo que eso es muchas veces lo que falta a la hora de las elecciones o la democracia, que eso, informarse, y más ahora que hay tanta bombardeo mediático del TikTok, Instagram, Twitter, la televisión, las redes sociales, que uno es entendible que la gente diga, che, yo ya no entiendo nada, no sé qué es verdad, qué es mentira, como que te hartás en un momento de tanta información. Entonces, Claro. resaltar simplemente el valor de estos programas de, bueno, aprender a pensar, a investigar, a discernir, Claro. me parece que es Lo muy que valioso. pasa es que yo quiero hacerles una salvedad. Este es un programa caro. Claro, Y sí. y sí, Todo. Lleva mucho. Tenemos, Es que así- nosotros tenemos en ese programa, creo que 25 voluntarios universitarios que están incluso dejando de presentar sus materias para trabajar en la capacitación de los chicos y los docentes en las escuelas. O sea, tienen un mérito enorme esos chicos. Está bien que la universidad les reconoce después el esfuerzo que ellos han hecho. Pero nosotros tenemos 3 días o sea, jueves a la tarde, viernes todo el día hasta las 10 de la noche y el sábado hasta el mediodía. Hay que darles de comer a Claro. esos chicos, hay que darle a mitad de la mañana, al mediodía, la merienda de la tarde, Claro, ahora la son cena. 250, son un poco menos. Claro, pero escúchame, Sí, estamos sí. desbordados porque Adolescentes. los presupuestos que nosotros habíamos hecho al empezar no tienen ni siquiera la comparación. No, bueno, con esta inflación me imagino. Yo creo que el dato, lo más interesante y lo más valioso es que tenemos una organización no gubernamental que se encarga de formar, de inculcar o de incorporar una disposición y una valoración sobre la democracia y sobre el valor de la política y la participación ciudadana que no está sucediendo en el espacio de la educación formal. Me parece que ese es el dato. Claro. Y ahí hay algo muy interesante, es decir, la Asociación Conciencia, con toda su trayectoria y el esfuerzo que realiza al hacer esta clase de eventos, puede lograr muchas cosas, pero claramente deslibertarianizar a los sectores jóvenes no se va a poder hacer solamente desde ahí, y es un esfuerzo muy fuerte si no se apoyan ese tipo de iniciativas, digamos. Sí. Es decir, ¿quién, sino qué otros espacios hay? Bueno, podríamos hablar de la militancia más tradicional o quizás de algún tipo de voluntariado más clásico, digamos, pero no, la verdad es que no hay No que tanto. tenga llegada a este nivel a los colegios. Y una cosa que a mí me parece como detalle no menor. Durante muchos años escuchábamos de nuestra familia, de política no se habla. De política no se habla. A un lado de política no se habla. Ni de O sea, política ni de fútbol en los ni de almuerzos fútbol ni de familiares. religión en algunos lugares también. sí. Y yo creo que hay que hablar de todos los temas. ¿Cómo va a haber un tema del cual no se puede hablar? A tal punto que se tenga que sacar del diálogo familiar. Eso es gravísimo. Hay que ver hacia adentro. ¿Cómo puede ser que no podamos desarrollar un tema hasta el final? No, Sí, no. de todos los temas se deben hablar. Pero nosotros pasamos muchos años con esta situación, por miedo, porque vivimos situaciones difíciles, porque los padres sobre todo, no querían que los hijos... Bueno,
en mi opinión, por ahí hay un vaciamiento de muchos años de diálogo. Y otra vez retomar eso como hábito y queriéndolo, no hablando mal, porque hoy por ahí se habla de política, pero se habla muy mal de la acción de la política, de los dirigentes, de los deseos Claro. que tiene la gente que está en política, que es muy diferente a la realidad. Es devalorizada, claro, sí. ¿Eh? Ahora, creo que los chicos no se animan a hablar, por lo general, los jóvenes, no se animan a hablar porque han perdido aquello que la escuela tenía antes, que era la lectura frente al grado o exponer una lesión. Mira. Entonces te encontrás con que van los chicos a la universidad, se han pasado todo el secundario haciendo las evaluaciones con acierto, desacierto, Multiple choice. múltiple choice. Entonces, algunos, por supuesto, siempre ha existido el que marca por marcar nada más, pero hay otros chicos que realmente se preocupan por aprender. A mí me llamó mucho la atención cuando acá en Santa Fe se estaba por aprobar la ley del voto joven, este año fue, que se hizo un encuentro muy grande con todos los colegios, con los presidentes de los centros de estudiantes. Lo conté. No. Con los centros de estudiantes para hablar sobre el voto joven. ¿Y saben lo que me llamó la atención? Que todos los chicos hablaban de los derechos. Porque tenemos derecho a opinar en la currícula, tenemos derecho de opinar en las cosas que... Y yo decía entre mí, pero estos chicos saben que en la vida no todos son derechos, que son más las obligaciones para vivir. Y no lo dije porque habíamos llevado 2 voluntarios nuestros que hace mucho que trabajan en el programa, hoy participamos, y que manejan realmente... Tal es así que cuando ellos expusieron y terminó la sesión, vinieron a pedirnos a nosotros si no les podíamos dar el programa. Bueno, no es un programa para darlo, es un programa que hay que masticarlo, ¿no es cierto?, para que te entre. Pero sí, lo que a mí me llamó la atención fue esa manera de vivir de los jóvenes. Tengo derecho porque tenemos los derechos. Entonces, cuando terminamos, yo me arrimé a los diputados que nos habían invitado y le dije, pero han hablado de los derechos y las obligaciones. Y uno de ellos me dijo, ¿y usted por qué no intervino? No, le digo, porque ustedes a mí no me dijeron que yo podía intervenir. Claro. Entonces vos te ponés a pensar, los chicos tienen cambiado, ¿cómo te puedo decir? Tienen cambiado, creen en las cosas mágicas todavía nuestros jóvenes, ¿me entendés? Pasamos de la época de que eran todas obligaciones y había Claro. pocos derechos a todos derechos y no hay no. conciencia sobre obligaciones, no hay responsabilidad Claro, sobre las claro, obligaciones. sí, sí. Bueno, capaz Por que eso, algunos con cambios que respecto sean volver al- para atrás. No, pero yo me refiero que no es que hay que volver para atrás, No. sino que hay que aprender que la vida no pasa por al lado, la vida te pasa pisándote. Entonces uno tiene que hacerse fuerte. Y una de las formas de ser fuerte es sabiendo, aprendiendo, porque es una manera de poder defenderse. Por eso ustedes me preguntaban qué pensaba de la meritocracia. Yo no creo que haya que volver a los cuadros de honor y todo lo demás que teníamos antes, pero sí estimular a los chicos que cada vez aprendan, porque es como el saber y la sabiduría, son cosas totalmente distintas, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, muy interesante. La verdad que siempre es un placer, Beatriz, recibirte y es tan necesaria la actividad que hace la Fundación Conciencia, así que realmente La sé que asociación, la sí, asociación sí, que sí. lo haces con tanto compromiso y tanto cariño. Así Sí, por supuesto. Hay muchos gente años. muy valiosa en nuestro grupo, ¿no es cierto?, que hace otras cosas también muy interesantes. No, pero siempre es importante destacarlo y saber que existen asociaciones y organizaciones de este tipo que se encargan con tanta responsabilidad, cariño y responsabilidad de llevar
una cuestión tan importante, ¿no? No, por supuesto, sí. Así que bueno, éxitos, vamos a estar presentes en Bueno, el los encuentro esperamos con mucho de gusto. Uniendo Meta. ¿Se hace en la Universidad Católica? Sí, la Universidad Católica prestó todas sus instalaciones, así que los 3 días funcionamos ahí. Muy bien, así que el jueves vamos a estar Nos entonces. esperamos con mucho gusto. Bueno, sí, vamos a estar presentes. Encuentro Uniendo Metas. Bueno, nos vamos a un cortecito y volvemos en un ratito. Gracias. Bueno, último bloque. Vamos a cerrar un poco con el análisis que nos quedó un poco pendientes del primero. Después le recibimos a Beatriz, que siempre es un encanto tenerla acá. Y nos quedaron estas cuestiones pendientes. Hablamos un poco de gobernador, pero quedaron todos los otros candidatos. Falta senador, diputado, A ver, intendente, ¿por dónde concejales. arrancamos, Val? Para ser ordenadito, A el mí, politólogo. yo voy a... Hola, politólogos. Me interesa arrancar porque me quedé pensando en esto que decía Lucho, el armador de Felipe Miklik, que es senador por el departamento San Cristóbal. Yo ya no sé si hace 20, 24. Desde 1999. Sí, del 99. Bien. Que él y los senadores radicales son los que sostuvieron sus departamentos por mucha diferencia. Y ahí vos ves ya cómo la pérdida también fue territorial, profundamente territorial. No, la diferencia en el departamento Rosario, sobre todo gobernador, cuando Lewandowski fue senador del departamento Rosario, es su bastión, digamos, por así decirlo, es donde más conocido es, que ahí la diferencia fue muy poca con Puyaro en la candidatura a gobernador, pero cuando vos empezás a analizar, que ahí vos también decís, bueno, me parece que una de las cosas a decir de la gestión de estos últimos 4 años fue que hubo obras en casi todas las localidades, que fue una gestión que intentó estar cerca de cada vecino y cada vecina en los 365 municipios y comunas. ¿Cómo hablas de la gestión actual de Omar Perotti? Que termina el próximo Mirá, 10 de diciembre. yo creo que la gestión actual de Omar Perotti tuvo obra como ninguna otra. De hecho, la vez pasada contabilizaban y decían que en estos 4 años y 2 perdidos tenían más obras que los años enteros socialistas, y sobre todo obra que no se ve, obra debajo de la tierra que por ahí no se vende o no se puede ver como se puede ver por ahí, hermosear una plaza o un bulevar. El punto gravísimo es que hay que entender que si las cosas se hacen y no se comunican, la gente adivina no es. No, que aparte hubo ¿Cómo vas a ver? 100 localidades donde Juntos Avancemos no tuvo listas y después perdimos departamentos donde teníamos senadores hace más de 20 años también. Para empezar a nombrar, perdimos el departamento San Martín, perdimos el departamento San Javier, perdimos el departamento Garay con Carlos, que es el hijo del anterior senador, que era su suplente y que ya, asumió un par de meses. Perdimos... en todas partes. Bueno, Sí. hoy, 12 como a decíamos 5. antes, claro, hoy como el decíamos antes... perdió 12-5 para 12 hacerlo más senadores neutral. para Sí, el que hay- radicalismo, 5, o sea, para el Frente Unión por Cambiar Santa Fe, 5 para el peronismo y 1 para el partido UNITE, que en realidad es un peronista que Es Gramajo que cambió de estuvo partido. de todo. Eso de los senadores es una cosa que a alguien le va a tener que pasar factura, digo yo, porque no solamente que hayan perdido, que haya senadores que hace 24 años Y la casta. que son, La claro, casta. la casta que dice Milei, que se denuncia y todo, bueno, acá alguien tiene que hacer algo, digo, yo no puedo creer que Bueno, ahora lo cambiaron un montón. cambiaron un par, Ah, bueno, pero, un par. pero está bien, pero digo, hay una pequeña renovación, pero digo, esto de que funcionan como mini gobernadores los senadores, Sobre todo en los son, departamentos chicos. son intermediarios de los presidentes comunales, de los intendentes, su rol es ser legisladores, no es ser gobernador, si quieren ser gobernador que se presenten para gobernador, pero uno no puede ser todo a la vez. Administran muchísimo poder y los senadores son un factor explicativo de la dinámica política de todo el campo político de la provincia. Es decir, si uno quiere entender la política de Santa Fe, tiene que entender esa rosca, los contubernios en los que están metidos, porque todo pasa por ahí. La otra categoría es diputado, que Clara García se lleva 28 diputados, Omar Perotti se lleva 10, ahí vamos a decir todo, vamos a ver cuántos de los 10 también le responden. Son los ministros. Son ¿Cuántos son? Bueno, en principio creeríamos que sí, que son todos.
Sí, después están los de las internas, que también Bueno, forman parte de la lista. y después tenemos conflictos de quién se queda con esta banca en función de los pisos y los techos y las fórmulas y el don, que también tuvimos esta semana mucho de eso. Así que bueno, no están tampoco tranquilas las aguas en la Cámara de Diputados, digamos. Sí, Está y la la mayoría. elección, la buena elección que hizo Amalia Granata, a pesar de que por lo menos a nivel calle gráfica no hubo un cartel de Amalia Granata y sacó. Bueno, pero chicos, a Muchísimo ver, voto. volvamos al análisis inicial. ¿Cuáles fueron, qué es lo que la 20%. gente eligió, básicamente? No se mostró gestión, no se pudo ver, el peronismo perdió tremendamente. Esta inercia con necesidad de cambio con un chico que recorre la provincia Hace 3 años tremendamente y con medio. su mochilita, de acá para acá, como es Maxi Puyaro, con una sencillez muy grande, con un gesto importante de estar, de acercar, votar en su pueblo, en su ciudad, y con un caño como es Gisela Scaglia, que es un camión, ha recorrido tantos kilómetros, han hecho un buen trabajo, frente al agobio que hay sobre la falta de resultados, de cuestiones económicas que la gente percibe, palta y culpabiliza a quien está gobernando, por más que tenga o no tenga directa o indirectamente responsabilidad sobre el tema. Sí, el rol del gobierno nacional o el no rol que tiene el gobierno nacional en este momento seguramente también repercute negativamente en los candidatos del Claro, peronismo. la seguridad. Lo cierto es que la expectativa es altísima. Se les dio Sí. un cheque en blanco para que hagan básicamente lo que quieran durante 4 años. Y tienen que. Como Reforma. reforma constitucional seguro. De cajón. No la van a cajonear. Porque les conviene, porque se van a reelegir. Vamos a ver en qué consiste también, porque digo, más allá de la reelección, Y agrego más. se podrían discutir cosas que son mucho más profundas y necesarias de discutir, pero bueno, digo, también como no hay en la oposición tampoco demasiado poder de acuerdo, demasiado poder de ser una oposición fuerte, porque bueno, quedó bastante dividida también los 22 restantes de la Cámara, el Senado, y así todo, digo, ganando ciudades históricas, bastión del peronismo, como la ciudad de Rafaela, la primera que se me ocurre, que desde los 90 es conducida por el peronismo. Y bueno, ¿cómo lograr? Esperanza también cambió, Esperanza. Esperanza, es increíble. Sí. Entre estos cambios que hubo cuando Corral era el Frente Progresista, el intendente anterior, después se pasó a Cambiemos, entonces pareció como que eran otros y vinieron de nuevo los del Frente Progresista, pero eran el mismo sector político, es muy confuso, y ahora están Sí. todos de nuevo juntos. Adentro Entonces del decís, color amarillo. ¿a quién estamos? ¿Cómo es esto? Bueno, Que uno vota, frente, está bien. uno En vota el un frente vos partido. tenés socialismo, radicalismo y pro. Claro. Todos juntos, Y 12 partidos más acompaña- chiquitos. Bueno, Sí, y sí. partidos chiquititos, digamos, que tienen el mismo. El ARI, creo. Pero bueno, uno dice más o menos es el mismo grupo político el que viene gobernando la ciudad desde el 2007. Con Sí. internas, a veces con internas, a veces con competencia fuera de las internas, pero es el mismo sector político. Sí, Sí, juegan el juego de oposición y oficialismo hacia adentro de ese mismo espacio, digamos. Bueno, estas elecciones fueron un prólogo para un nuevo ciclo histórico. Ujú. Vamos a llegar a los 40 años, yo tengo 32. Ah. Yo voy a llegar a los Juventud. 40 años. No se te nota, Gracias. Gracias, Mariela. Bueno, posiblemente con un mismo color político. Lo digo casi convencido, no me parece que es una verdad de perogrullo que va de suyo. Y bueno, veremos cómo se transforma la provincia, cómo se transforma la lógica política y también y sobre todo cómo se renuevan las fuerzas, particularmente la del Y peronismo. hago una pregunta en cuanto al peronismo. ¿Sirven las listas de acuerdo? Ok. En el caso de aquellas listas que los acuerdos son no los que representan la mayor cantidad de votos, sino los que representan la menos conflictividad en la negociación interna de los Las armados de que lista. salen de rosca, decís vos, y no de la discusión. Bueno, pero acá la interna de gobernador, hubo 4 listas y bueno, ganó una. O sea, hubo interna en diputados, hubo también internas, en los concejales hubo internas, el peronismo tuvo internas abiertas en todos lados. El tema es que
no sé cuánto contribuyó eso, digamos, a la unidad después del espacio político, sino más bien a su fragmentación. Claro, porque las figuras más visibles quedan invisibilizadas en el tema del entramado del don también. Sí. Sí, pero Eso también unas en cosas esto de que- que hubo un montón de internas, pero no se llevó a cabo una regla fundamental que es que el que pierda acompaña, digamos. Digo, hubo otras elecciones donde esa fue, y digo, y no en todas las categorías igual. Si vamos a dejar por categorías, yo quiero reconocer que un trabajo, pero de abrazo profundo que se vio en la lista concejales de la ciudad de Santa Fe. Claro. Digo, donde Violeta, Jorge Andrés Fernández, Ana Engaramo caminaron la ciudad juntos y bueno, y así también lograron que con los resultados de las PASO entraba solamente Violeta. Y con estos resultados, por lo menos, el peronismo metió 2 concejales. Sí, sí, y Violeta es un gran arrastre, porque es una mina que recorre tanto los barrios, tanto, la súper reconocen. Sí, Yo creo que ayudó mucho a Jorge Andrés a que pueda. En que la pueda tierra, sumar votos y en la bota de color amarillo y en la tierra arrasada que queda, son tréboles. Y hay que Tréboles de hacer, 4 hojas. y hay que hacer ese mapita de tréboles porque son pequeñas trincheritas. El peronismo por- ganó San Cristóbal, que era un bastión radical, digo, del departamento del armador Felipe Sí, sí, Miglic. bueno. Digo, hay que resistir desde esos lugares y No, hay que renacer tener como una otra fénix. nueva. Bueno, hay que ver. Yo creo que hay que confiar en la sabiduría de los pueblos. Sí, el Yo pueblo nunca. El pueblo no se equivoca, hay que ver cuál es el resultado y si los que tuvieron la suerte de ser elegidos tienen la capacidad para Lo que llevar digo con que éxito. este programa trae suerte. Con Ah, este programa trae claro, suerte porque vino el Mono Poletti 2 veces, vino Silvina Cian, vino Gisela Sí. Scalia y todos le fue fantástico. Todo le fue Así que fantástico. Me ha ido bien. Termino con esto y redondeo la idea Dale. rápido. Los pueblos nunca se equivocan, las internas y las roscas definen muchas cosas que para la ciudadanía en general ni las entienden ni les importa, pero funcionan y operan. Pero a mí me parece que el verdadero problema acá es de conexión con la ciudadanía. Es un problema literalmente de representación. Hacen falta líderes, hacen falta figuras que Líderes. sepan interpelar la emoción, el sentimiento, líderes que se parezcan a sus pueblos. Eso es lo que logró quienes triunfaron el domingo. Sí, sin ninguna duda. Bueno, chicos, buen sábado y nos vemos el sábado que viene. Chau. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin.